Amén. Vamos a recibir palabra. Amén. Si me acompañan sobre sus pies, unos 2 minutos, 3 minutos. Saluda al que está a su lado, regálele una sonrisa. Vamos, ofréndela, está en la casa de Dios, no se la cobre. Y declárale una palabra de bendición sobre su casa. Saca ese profeta que estuvo escondido toda la semana y dile: Dios hará cosas grandes sobre ti y tu casa. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendigo la vida de nuestros pastores. Qué bien se ve el pastor de azul, se ve jovencito. Y wow, se ve muy bien. Dios lo bendiga mucho, que es una bendición para nosotros. Pastora, quiero aprovechar el tiempo y antes de comenzar, que considere que usted viene cansado, que usted viene cargado. Considere eso. Y que si ya pasó por esa puerta, ya se esforzó, aproveche lo que Dios desata sobre este lugar. Deje eso que está allá afuera, los compromisos, el trabajo, los gastos, todo déjelo allá afuera. Y enfóquense en Dios. Que su Espíritu Santo, como su palabra dice, haga todas las cosas nuevas sobre nosotros. Así que en ese espíritu, acompáñenme al libro de Génesis capítulo 47, verso 15 en adelante. Voy a leer algo bien rápido. Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Lo bendijo con estas palabras, hablando de Jacob: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos será recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Versículo siguiente: a José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando las manos de su padre, pasó la cabeza de Efraín a Manasés mientras reclamaba: así no, padre mío, porque tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé, también él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios haga contigo como Efraín y a Manasés. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que en esta mañana, Dios mío, acelere los tiempos sobre nuestras vidas, cambie nuestro corazón, abra nuestros ojos. Que tu espíritu de sabiduría descienda hoy sobre nuestras vidas, nos abrace fuertemente, Señor, y que lo que has preparado para nosotros sea desatado en las próximas horas, en los próximos días, y que cuando salgamos de aquí, Señor, te sigas glorificando en nuestras vidas, en nuestras casas y familia, y podamos decir que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. Puede tomar asiento. Que Dios haga contigo como Efraín y Manasés. Esta es la bendición de Jacob que declara sobre Efraín y Manasés, los hijos de José.
hay algo bien poderoso que me sacude sobre esta historia. Y es de que a pesar de que José era un hombre que tenía demasiadas promesas en su tiempo, un muchacho de 17 años, Dios comienza a hablarle y conforme a su madurez comienza a interpretar los sueños. Llega un momento en el que es demasiado joven y solamente Dios le da sueños, pero no sabe interpretar los sueños. Dios le muestra la luna, el sol, las estrellas inclinándose, y él entiende que Dios mismo lo pondría por encima de su padre y de sus hermanos. Después le muestra otro sueño, las espigas de sus hermanos inclinándose ante ella. Y a pesar de que era el más joven, Dios le da el entendimiento para saber que llegará algún día donde él reinará por encima de sus hermanos. Lo importante aquí no es el día donde él viene y gobierna por encima de sus hermanos. Ojo aquí, porque es lo que mucha gente desea: llegar al día donde nosotros podremos abrazar la bendición, la palabra y la promesa que Dios ha desatado sobre nuestras vidas. Eso es bueno, pero no es lo más importante. Dile al que está a tu lado: eso es bueno. Díselo fuerte, que se despierte. Eso es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios comienza a formar en nuestro corazón. No son los músculos que se desarrollan conforme vamos creciendo y caminando. Tal vez nos vemos bien, nos vemos mejor. Hay cosas que crecen sin preguntarnos, como la panza, la papada, ciertas cosas. Pero a pesar de eso, Dios quiere llevarnos a un punto donde eso sea lo menos importante. Y aquí es donde yo puedo ver que el Espíritu Santo comienza a desarrollar un espíritu diferente en José. Comienza a desarrollar dependencia, comienza a desarrollar integridad, comienza a desarrollar obediencia, comienza a desarrollar valores que un verdadero y una verdadera mujer de Dios tienen en su corazón escrito. Y cuando veo a este muchacho que, a pesar de que tenía 17 años, se mantiene íntegro, se mantiene obediente, se mantiene viendo al autor y consumador de la fe, se mantiene creyendo en el Dios de su padre Isaac, en el Dios de su padre Abraham, en el Dios de su padre Jacob. Puedo ver de que a pesar que él tenía una promesa de gobernar, de ser bendecido, de abrazar cosas preciosas, de recibir aspectos importantes, llegó un momento donde no era lo más importante. Y el Señor comienza a desarrollar un espíritu diferente. Comienza a desarrollar la integridad a un nivel más alto. Comienza a desarrollar la obediencia a un grado más grande. Comienza a desarrollar su santidad a una dimensión distinta. Y lo importante es de que, a pesar que lo tentaron, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que estuvo como esclavo, su integridad y su obediencia a Dios se mantuvo intacta. Lo más poderoso de esto es de que él ya no perseguía el sueño. Lo tenía escrito en su corazón, como muchas de las personas que están aquí tienen escritas las promesas que Dios les ha hablado. Bendeciré tu casa, serán bendecidos tus hijos, haré un predicador de tu hijo, tu hija será salva. Grandes cosas que están escritas aquí. Pero llega un momento donde tú sabes que lo más importante no es lo que Dios habló, sino cómo Dios te va a desarrollar para poderlo cuidar. Porque Dios te puede dar algo en esta misma mañana, pero tú puedes salir de aquí, puede caer de tus manos. Entonces de nada servirá que Dios te bendiga. Pasará a ser un desperdicio, pasará a ser un desecho. Y puedo ver que la palabra de Dios enfatiza, recalca y como que pone nuestra atención muchas veces sobre aquellos que son valientes. Josué y Caleb tenían un espíritu distinto, eran valientes. Gedeón, el ángel de Jehová lo llama en el libro de Jueces, podemos ver la historia, y le llama de una manera que él mismo no se veía. Joven esforzado, joven valiente, él buscando a quien le estaba llamando. Y el ángel de Jehová le dice: no, es contigo, no conmigo, el más pequeño. Nosotros nos escondemos, tenemos que esconder lo que nosotros trabajamos, pero es contigo. Pedro, un hombre que tal vez hablaba mucho, pero Jesús mismo desarrolla un espíritu distinto, un hombre valiente. Y cada uno de estos hombres podemos ver cómo Dios lo va transicionando
y comienza a desarrollar un hombre valiente. Hay algo que me ministra fuertemente, y es de que el miedo siempre va a ser algo constante en nuestras vidas. El miedo te puede paralizar. El miedo no es algo que pregunte, no toca la puerta y te dice: ¿me dejas pasar? Con permiso, se mete entre la gente. No, simplemente entra, no avisa. Y cuando te das cuenta, hay situaciones que sobresaltan el miedo en nuestras vidas. Pero a todos se nos da la oportunidad de enfrentar el miedo. Algo que yo comencé a estudiar y me sorprendió mucho es de que la composición de nuestro cuerpo desde que nacemos está preparado para afrontar el miedo. Nuestro cuerpo segrega enzimas que sirven como energía cuando estamos en situaciones que nos generen miedo. Ojo a esto, póngame atención. Va a haber aspectos en tu vida que te estresen, y entonces el cerebro, al darse cuenta, comienza a segregar estas enzimas. Pero va a depender de ti si aprovechas esas enzimas o no las aprovechas. Cuando necesitas energía en el momento, las enzimas tú las consumes. Puede ser que pelees, puede ser que corres, puede ser que te vayas, pero las consumes. Cuando no las consumes, cuando te quedas paralizado, esas enzimas se entierran en tus músculos y en tus órganos. Y entonces eso mismo comienza a enfermarnos. De modo que podemos ver que la composición de tu cuerpo y de mi cuerpo está preparado para que seamos hombres y mujeres valientes. Que Dios nos hizo con una composición para afrontar las situaciones que tal vez en algún momento nos den miedo, que tal vez en algún momento nos paralicen, pero el día de mañana tendremos que afrontar. Habrá cosas que tengan y que produzcan miedo en tu corazón. Es que ¿cómo va a ser posible que yo produzca? ¿Cómo va a ser posible que yo cree una empresa si siempre he dependido de alguien? ¿Cómo va a ser posible que yo mantenga a mis hijos si dependo de alguien más? No tengas miedo. Y si tienes miedo, déjame te digo algo, enfréntalo, porque el que está contigo es mayor. Alabado sea Dios. La palabra de Dios enfatiza algo poderoso. El reino de los cielos sufre violencia, y solamente ¿quién? Tú. Solamente tú. Personas como tú lo arrebatan. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que perdóname si te digo esto, pero simplemente estoy citando la Biblia. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Aquellos que se esconden detrás de papá o de mamá, aquellos que se esconden detrás de la esposa o del esposo, no heredarán el reino de los cielos, porque es necesario que tengamos un espíritu diferente, que seamos valientes y que comencemos a afrontar aquellas cosas que tal vez parecen pequeñas, pero que Dios nos preparó con la misma composición para vencerlo. Y lo poderoso, pastor, que me sacude es que cuando estudio la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en Apocalipsis, el libro que habla de la revelación de Jesucristo, dice: solamente los valientes. Ahora te lo voy a poner de esta manera. Dice: solamente los que vencieren. Y el libro de Apocalipsis comienza a hablar de esta manera: el que venciere, lo haré columna dentro de mi templo. El que venciere, le entregaré una piedrita blanca cuyo nombre solamente Él conoce. El que venciere, alabado sea Dios. De modo que podemos entender que Dios no solamente nos hizo con un propósito que parezca inalcanzable, no. Dios nos hizo con un propósito el cual Él sabe que nosotros podemos alcanzar. De modo que si Él te soltó una palabra, aunque parece locura, yo te voy a decir algo: si Dios está contigo, por muy loco que parezca, es porque Dios te va a dar la victoria. Y puede ser que en este tiempo haya personas que se vean pequeños y que las situaciones allá afuera las vean como gigantes, pero hubieron dos personas en la Biblia cuyo nombre era Josué y Caleb, y ellos dicen: si Dios está con nosotros, nosotros tomaremos la tierra que nos dio por herencia. Si Dios está con nosotros, nosotros venceremos. Si Dios está con nosotros.
¿Habrá algo imposible para Dios? Es que la enfermedad que se metió en mi casa, en mi familia, nos ha metido en un tiempo de depresión, de miedo, de temor. Aún en medio de la tormenta, en el desierto, no desapareció la tormenta, el desierto seguía ahí, pero el Espíritu de Dios que habitaba en Jesús estaba en medio de la tormenta. Pero el Espíritu de Dios que se movía como columna de fuego y columna de nube estaba en medio del desierto. Alguien debería de entender que tal vez haya noticias allá afuera que están generando temor, pero el Espíritu de Dios en este día está contigo y te viene a recordar que Él te hizo con una composición para vencer lo que está frente, y que el que está contigo es mayor. Alguien debería alabar a Dios en esta mañana. Me parece que este es el tiempo de la generación valiente que se levanta para conquistar. Que habrá aquellas cosas que parecen imposibles, pero que Dios estará con nosotros. Alabado sea Dios. David tuvo miedo. Dice la Biblia que hubo un momento en que regresó al campamento y se dio cuenta que habían tomado los enemigos a sus esposas, los habían despojado. Y la misma Biblia dice en el libro de Samuel que sus valientes, porque la Biblia así los llama, los valientes de David, llegó un momento en que estaban cansados, y cuando estaban cansados vieron que habían tomado sus mujeres, sus despojos, todas sus riquezas. Llegaron con David y comenzaron a llorar. Pero David, aunque tuvo temor en ese momento, y aunque el temor comenzó a sacudirlo, dice la Biblia que también lloró. Pero la diferencia entre los valientes y David fue que David fue a la presencia de Dios, y la presencia de Dios lo guió. Alabado sea Dios. Yo siento el Espíritu de Dios que está sacudiendo a alguien, y el Espíritu de Dios lo movió. Y David, moviéndose a seguir al Espíritu Santo, le dijo: ¿iré o no iré? Y el Espíritu de Dios dijo: ve, alcánzalos, porque de seguro los vencerás, porque yo estoy contigo. Y David se levantó, los alcanzó y los venció, y recuperó a su familia, recuperaron a sus mujeres. Hay victorias que hoy se están desatando sobre la casa de algunas personas aquí. Hay noticias que tal vez trajeron temor en tu corazón. Alabado sea Dios. El mismo hombre de Dios cansado. Discúlpeme que yo siento la presencia de Dios muy fuerte. Tal vez usted. Elías hace descender fuego del cielo. Y mientras hace descender fuego del cielo, llega un momento donde le vuela la cabeza a todos los profetas de Baal y de Acera. El hombre cansado venía de una transición de 3 años de hambre. Se cerraron los cielos, la tierra se secó, no llovía, los animales estaban muriendo. El rey de la nación estaba buscando pastos verdes y matar al profeta porque las tierras estaban secas. Elías estaba cansado, y a pesar de que era el hombre de Dios y hacía descender fuego del cielo, él se sentía cansado. Pensó que haciendo descender fuego del cielo, el tiempo que había pasado y la circunstancia iba a terminar ahí. Mata a los profetas, termina el culto a Baal, Acera. Se va el rey de la nación, llega con su esposa, y la esposa dice: mañana para esta hora así mismo haré con el profeta. El profeta, cansado, escuchó la noticia y en su cansancio tuvo miedo. Fue, se escondió en una cueva, y en la cueva comenzó a llorar y dijo: Señor, llévame, mátame, no soy mejor que mis padres. Pero el Espíritu de Dios vino como un silbo apacible y levantó al profeta. Y la misma palabra que le soltó al profeta es la misma palabra que el Señor te dice hoy: come y bebe, porque largo camino te resta. Hay mucho por vencer, hay mucho por hacer, hay mucho por alcanzar, mucho por abrazar, hay mucho por hacer.
Alguien aquí debería preparar la victoria, el pandero, para celebrar por lo que Dios va a hacer en su casa. Porque solamente los valientes conquistan, solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Solamente los valientes reciben promesas grandes. Alabado sea Dios. Y lo tremendo de esto es de que aún el mismo Abraham, el padre de la fe, tuvo miedo. Isaac tuvo miedo, Jacob tuvo miedo. Los hombres que aparecen en Hebreos, cada uno de ellos tuvo miedo. ¿Y sabe por qué? Porque eran tan humanos como usted y como yo. La diferencia entre ellos y tal vez algunos de los que están aquí es que ellos afrontaron sus temores. Es que ellos se levantaron y pusieron sus ojos en el autor y consumador de la fe. Es que ellos creyeron a la voz de Jehová y no a la voz de los hombres. Ellos levantaron su corazón y tal vez inclinaron sus rodillas, pero se mantuvieron creyendo como aquel que veía al invisible. Alguien debería alabar a Dios aquí, porque lo que va a contar... ¡Au! Lo próximo que hará Jehová, comenzarán a llegar noticias del norte, del sur. La enfermedad desapareció, tus hijos regresaron, el trabajo se abrió, las ventanas de los cielos están abiertas y la bendición de Dios está descendiendo aquí. Señala a alguien y dile: eres valiente. Señala a alguien y dile: eres valiente. Tú no lo sabes, pero eres valiente. Estás llamado a conquistar. ¿Y cómo podremos vencer si no tenemos situaciones las cuales nos presenten un desafío? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que en nosotros está escondida una bendición tan grande que entre todos los miembros de tu familia, entre tu árbol genealógico, tus tíos, tus hermanos, tus primos, tus abuelos, los abuelos de tus abuelos, Dios te escogió a ti para romper maldiciones? Dios te escogió a ti para levantar el nombre de tu casa. Y lo que antes era conocido como la casa de la pobreza, de la perdición, Dios dice Isaías, para aquellos que piensan que Dios no está hablando con ellos, dice: tu nombre está escondido en mi mano. Y hace una semana, cuando yo venía manejando y el Señor me soplaba este versículo, me quebrantó tanto, porque hay momentos que es necesario que, aunque tú leas la palabra, sientes como que necesitas una palmadita de parte de Dios. Y tal vez no me abrazó como en ciertas ocasiones viene el Espíritu Santo y me abraza. Tal vez no me habló al oído como en ciertas ocasiones lo hace. Pero mientras yo leía este versículo, comencé a tener una visión y veía el nombre de mi esposa escrito en una mano grande. Y veía el nombre de mi hija escrito en una mano grande. Y después veía mi nombre escrito en una mano grande. Y después veía que la mano se cerraba. Y que esa mano era tan grande que cuando yo la vi comencé a tener temor. Y me di cuenta que si Dios escribió su nombre de cada uno de ustedes en su mano, no habrá cosa alguna que pueda levantarse en contra de ti. No habrá enfermedad que pueda hacer retroceder la mano de Dios. No habrá afecto, declaración de hombre. Podrán hablar de muchas cosas allá afuera, pero si Dios te tiene escrito en su mano, alabado sea Dios. Y en la transición podemos ver que la promesa es buena. Y en la transición podemos ver que la palabra es buena porque es palabra de Dios. Que la promesa es grande. Pero no estamos preparados. Y es aquí donde tienen que pasar ciertas cosas. Por eso
Por eso José fue marcado y él sabía, este sueño es de parte de Dios. Tal vez no lo entiendo por completo, pero esto solamente puede ser de parte de Dios. Y los hermanos lo vendieron y fue llevado como esclavo. Y después de ser llevado como esclavo, después fue metido a la cárcel. Y después de estar en la cárcel se mantuvo esperando 17, 30 años. Viene el faraón, sáquenlo apresuradamente, que me diga qué es lo que quiere decir mi sueño. Bueno, faraón, de cierto modo las vacas representan esto, las espigas esto. Wow. ¿Sabes qué dijo Dios? Este es el momento. Lo dejé que estuviera como esclavo, pasó la prueba. Dejé que lo tentara la perversión de aquella mujer, pasó la prueba. Se mantuvo íntegro. En la cárcel no se quejó. Ok, manda el sueño al faraón que es tiempo de sacar a José y sáquenlo apresuradamente. Porque cuando Dios ha preparado algo para nosotros y Dios permite que seamos probados desde el corazón hasta afuera, Dios hará las cosas apresuradamente. Alguien debería de entender que hay tiempos preparados de bendición para tu casa, que hay tiempos en los cuales Dios está buscando glorificar su nombre sobre tus hijos, que tal vez no es el momento como que tú quieres que ya suceda hoy, que pase hoy, que sea ahora, pero Dios te dice espérate, 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 déjale cierro la boca al diablo, porque lo que voy a hacer contigo será en sobremanera grande. Dile a alguien, preparación. Prepárate. Porque aún para las bendiciones tenemos que prepararnos. Alguien aquí debería de entender que Dios te preparó y que Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. No es suficiente. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre no es suficiente. Dice Isaías que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, que sus caminos son mejores que los nuestros, que Él tiene preparado algo mejor de lo que tú esperas. Y Pablo dice que este Dios al cual buscamos y servimos, ese Dios es galardonador de los que le buscan. No importa tener miedo. No importa tener miedo. Eso es normal, es natural. De hecho, déjame te digo, debes tener miedo. Lo que no es aceptable es que el miedo te domine. Lo que no es aceptable es que no puedas confrontar al miedo. Lo que no es aceptable es que el miedo te paralice. Es que no nacimos para mantenernos en miedo. No nacimos. Nuestro cuerpo no tiene la composición para sobrevivir en miedo. Nuestro cerebro sigue segregando eso y llega un momento donde tú no confrontas. Eso se sigue enterrando en los órganos, en los músculos. Y llega un momento donde tú te enfermas. Porque Dios no nos hizo, la composición de este cuerpo no está hecha para vivir en temor. 365 veces en la palabra dice, no temas. No te mantengas subyugado por el miedo. La noticia tal vez en el momento te sacudió. Tal vez te fuiste a llorar. Ok, es normal, puedes llorar. Pero yo vengo como una voz profética en esta mañana a decirte, levántate, porque largo camino te queda. Lo que Dios hará contigo y tu casa será en sobremedida grande. Dios hará a través de ti cosas grandes. Bendecirá tu entrada, tu salida. Serás próspero en la ciudad, en el campo. No pedirás prestado. Alguien debería alabar a Dios en esta mañana, porque Dios le está recordando a alguien lo que ya había olvidado hace mucho tiempo. Alabado sea Dios. Alabado sea. Dale una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Dáselo fuerte.
Bendito eres, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Las cualidades que Dios está desarrollando en cada uno de nosotros tienen que ver con nuestra voluntad. Hay cosas que muchas veces no las podemos llevar a cabo porque nuestra voluntad es débil. Entonces, sabiendo que tenemos que trabajar, que tenemos que fortalecer, estaremos seguros que llegaremos más rápido a lo que Dios ha prometido. Trabajar nuestra voluntad. Y nuestra voluntad tiene que ver con lo que habla Pablo, con el dominio propio, con el someter nuestra carne, con el decir sí a algo y llevarlo a cabo, decir no y mantenernos ahí, marcar la línea y no pasar de ahí. Nuestra voluntad tiene que ser sometida, nuestra carne tiene que ser sometida. Y solamente los valientes pueden someter su carne, crucificar su carne, ponerla en esa cruz y doblegar su voluntad a la obediencia de Cristo. Esto mismo nos lleva a una transición de claridad. Pensamos claramente, tenemos dominio propio, tomamos decisiones de una manera prudente. No vienen, nos dan una mala noticia o te dicen golpearon a tu hijo y sales corriendo. ¿Dónde está para golpearlo? No, tranquilo, someta su carne, tranquilo, tranquila. Bueno, a veces las mamás son las que salen primero que el padre va con el niño. Esto mismo nos pone en una posición que podemos afrontar, ya sea depresión, ya sea aspectos familiares o aún cosas no planeadas, con una voluntad rendida totalmente a Dios. Y esto es trabajo. Esto no es como decir ya, hoy, no. Por eso el ayuno es una fortaleza para el hombre espiritual. Ojo aquí, el ayunar nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestro hombre interno, interior, porque de esa misma manera podemos crucificar la carne. Y cuando hablo de crucificar la carne, estoy hablando de aspectos que no nos dominen, como decir, ay, tengo antojo de esto, voy corriendo a comprármelo. Ay, no tengo el dinero necesario, pero se me antojó, vamos. O como que, ay, el carro se ve bonito, vamos a endeudarnos. No, todas esas cosas son aspectos que se mueven en nuestra carne. Tenemos que dominar al hombre interior para poder subyugar al hombre exterior, crucificando los deseos de la carne. Es algo que se repite constantemente en las cartas de Pablo. ¿Y por qué lo dice? Porque sabía que el problema de la iglesia en ese momento es que sus pasiones estaban desatadas a todo tiempo, y que lo que más estaba haciendo, de que a pesar que sabían mucha Biblia, la palabra se les estaba predicando, no dominaban ni sometían la carne. ¿Habrá alguien aquí? El dominar la carne nos va a hacer más asertivos en nuestras decisiones. Las decisiones que tomemos van a ser más claras, más asertivas a lo que realmente tenemos que hacer. La oración y el ayuno son aspectos que complementan al verdadero hombre y mujer de Dios, al hombre valiente, a la mujer valiente. Dios te quiere llevar a un nivel distinto del cual donde estás ahora mismo. Dios te quiere dimensionar. Dios anhela en su corazón que vivas de una buena manera aquí, que pueda ser de bendición para otras personas. Dios quiere verte levantado, Dios quiere verte bendecido, con un corazón agradecido constantemente. Dios quiere ver a un hombre y una mujer valiente que pueda reconocer a Dios en todos sus caminos, en el pasado, en el presente, en el futuro, que pueda considerar que toda buena dádiva. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies, cierre sus ojos, escuche esto, cierro aquí. Romanos 8:28. Yo sé que todos lo saben.
Pablo habla de esta manera. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una gloria que está esperando por todos aquellos que se están levantando. Pero mira lo que dice más adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El espíritu de un valiente reconoce a Dios en las adversidades. El espíritu de un valiente siempre sabe que pueden haber noticias malas, pero siempre va a reconocer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas aquellas cosas que preparó? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros, el que está intercediendo, el que está a la diestra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien debería soltar su mejor alabanza, porque el Espíritu de Dios le está recordando a alguien que tal vez tú no te ves así, pero eres más que vencedor. Tal vez no te lo habían dicho en tu casa, pero eres más que vencedor. Tal vez tu padre nunca te lo dijeron, de hecho te marcaron de otra manera, te dijeron: tonto, inútil, no sirve. Pero el Espíritu de Dios viene a recordarte que eres más que vencedor en aquel que te amó. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, amado Padre, Dios del cielo, porque todos los días, a pesar de nuestra condición humana, Padre, nos muestras tu misericordia y tu amor. Porque todos los días, Dios mío, nos permites poner nuestros ojos en ti. Porque todos los días, Señor, a pesar de nuestras debilidades, tu diestra de poder nos sostiene. Tu Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y a pesar de que muchas veces creemos que no podemos, estás ahí, intercediendo, levantándonos, sanándonos, liberándonos, restaurándonos. Vamos, iglesia, dale gracias a Dios por lo que está haciendo por tu casa. Ahí donde estás, alguien debería soltar un gracias, papá. Gracias, Dios mío. No lo veo aún, pero viene. Parece que no va a pasar, pero tú lo dijiste. Qué mayor garantía. Todo parece imposible, pero tú hablaste, y si Dios habló, porque fiel es aquel que prometió. Gracias, Dios mío. Padre, en esta mañana, Padre, declaro esta palabra de sanidad en los corazones, en aquel que la reciba, Señor. Eleis prorobos, shekatarabasho. Padre, te pido, Señor, que soples en sus corazones, Señor. Cada persona, Dios mío, que recibe esta palabra, Señor, fortalécelo, acelera el tiempo, Señor. Hoy, como profeta, profetizo que los gigantes se caen, Señor. Que las murallas, Padre, caen. Padre, que lo que estaba sostenido, Señor, quería retener el enemigo. Hoy, Padre, tu Espíritu Santo lo libera. Las promesas, Señor, toman fuerzas. Padre, derrama de tu Espíritu
de tu óleo, Señor, una unción fresca sobre el cansado, Señor, sobre el enfermo. Declaro sanidad ahora. Comienzo a orar por sanidad. Suelto esta palabra sobre tu cuerpo. Si estás enfermo, recíbela ahora. En tus células, en las moléculas que forman tus células. Moléculas sanas, células sanas, órganos sanos, páncreas. Comienza a sacudirse ahora mismo en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Reumas comienzan a salir de los cuerpos. Quistes se van de los cuerpos. Padre, dolores se van de los huesos. Comienzas a sanar riñones, pulmones, el corazón, las arterias se destapan. Alabado sea Dios. Yo no sé qué Dios está haciendo, pero puedo sentir la presencia de Dios sanando a alguien ahora mismo. Puedo sentir la presencia de Dios. Recíbelo, recíbelo ahí donde está. Padre, sanidad. Padre, se rompe todo lazo del enemigo. Padre, toda palabra que ató, Señor, hoy es quebrantada en el nombre de Jesús. 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 Recibe, recibe, recibe sanidad, recibe restauración, recibe liberación. Casa para tu familia, ahí donde estás. Bendigo tu casa, tus hijos. Tus hijos están en la mano de Dios. La promesa salió de la boca de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias.